lo hemos titulado ¿Qué es la ley? Amén. La ley es el conjunto de reglas, explicábamos al principio, es el conjunto de reglas que Dios estableció, lo que también llamamos mandamientos o los 10 mandamientos, que dentro del mundo cristiano de ahora, pues han tomado la decisión de poder aceptar unos sí y otros no. Cuando también en la misma palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, nosotros encontramos que cualquier persona que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto uno, se hace culpable de todo. Amén. Amén. Todo eso lo tenemos escrito dentro de la palabra del Señor, por lo cual también tenemos que ponerle la verdadera importancia que esto se merece. Estamos ya en la etapa de este tema, casi en la etapa culminante, porque estamos descubriendo cada uno de los mandatos que Dios dio, o los 10 mandamientos que Dios dio, que son 10, dentro de las tablas de la ley. Estamos descubriendo si existen esos mandamientos en el Nuevo Testamento. Amén. Porque otra de las riñas que se tienen dentro también de la gente que está predicando detrás de un púlpito es que esa ley hoy en día ya no existe y que fue para el pueblo de Israel. Y que ahora ya no vivimos, ya no estamos por la ley, sino por la gracia. Otro de los puntos que la gente que está predicando dentro del púlpito está diciendo. Pero en realidad, la gente que nos antecedió a nosotros, que aún fueron de nuestra era, como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y así otros que predicaron de la palabra del Señor ya en la era cristiana, que fueron creyentes de Jesús, estamos viendo si esa gente de alguna manera en sus enseñanzas o en sus sermones pudo alguna vez predicar o enseñar acerca de los mandamientos de Dios. Amén. Amén. Y nos estamos dando cuenta, y vamos, ya parece por el mandamiento cuarto, que es, ¿cuál es el mandamiento cuarto? El mandamiento cuarto significa la observancia del sábado. Y hemos visto, ya aparece en Colosenses capítulo 2, 16, y en Hebreos 1, que es donde nos quedamos ahí, y vamos a empezar ahora en Hebreos 1, capítulo 4, y el verso 1 hasta el 11. Allí es donde vamos a continuar la lectura. Estamos en el mandamiento cuarto. No sé si vayamos a llegar hasta el 10º ahora. Pero estamos descubriendo los mandamientos, los 10 mandamientos, si existen los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Claro, en el Nuevo Testamento no existen como en una regla específica como se le dio al pueblo de Israel, pero sí existen bajo parámetros como lo que dijo Jesús cuando fue preguntado acerca de cómo alcanzar la vida eterna. Cuando Jesús mismo dijo en qué consistía su advenimiento a esta tierra, no venía a abolir la ley, ni tampoco a los profetas, sino a que eso se le diera el verdadero cumplimiento. Amén. Amén. Un hombre también se le acerca a Jesús preguntándole acerca de cómo alcanzar la vida eterna o qué es lo que tenía que hacer para poder alcanzar la vida eterna, y Jesús no cita otra palabra sino las palabras que están en la ley, o sea, los mandamientos. Porque para alcanzar la vida eterna, según la sabiduría y el conocimiento de Jesús, no había otra manera que si no se observaban o si no se obedecían los mandamientos de Dios. Amén. Amén. Como él en cierta oportunidad también dijo que él no venía sino a hablar las palabras que su padre le había dado para que hablase. Amén. Amén.
Y así en muchas ocasiones Jesús da a demostrar que Él no venía a cambiar lo que Dios ya había establecido desde el principio de la creación. Amén. Amén. Entonces en Hebreos capítulo 4 seguimos estudiando acerca del cuarto mandamiento. Y en Hebreos capítulo 4, verso 1 en adelante hasta el verso 11, nosotros encontramos esto que dice así. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Póngale mucho cuidado a la lectura. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en lo que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque la obra suya estaba acabada desde la fundación, ¿desde cuándo? Del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Recuerden que estamos en Hebreos, en el Nuevo Testamento. Y otra vez, aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, pues, ¿qué falta que algunos entren en él? Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron. ¿Por causa de qué? Desobediencia. De desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. No habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo ¿para quién? ¿Para quién? El versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos pues, o sea, ¿ya están? ¿O cómo hay que hacer? El 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, ¿está el cuarto mandamiento en el Nuevo Testamento? Está. Aquí está. Aún el escritor de los Hebreos da un tremendo sermón, ¿verdad? El por lo cual existe el reposo. El escritor de los Hebreos dice que el reposo existe primero desde el principio. En segundo lugar, el escritor de los Hebreos dice que si Josué hubiese dado el reposo, no se hablaría más de otro reposo. Entonces, y el versículo 8 dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría más de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿El pueblo del Señor debe reposar un día? Sí. ¿Cuál día debe reposar el pueblo de Dios? Versículo 4. El versículo 4 dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces, y si Dios reposó en el séptimo día, ¿cuándo Dios reposó el séptimo día? En el principio, cuando creó el mundo. Y Él dijo que el séptimo día
era reposo. Por tanto, el hombre, la creación que él había hecho, habría de reposar. Amén. Vamos a ir al versículo, al sexto mandato. No, al quinto mandato. ¿En qué consiste el quinto mandato? El quinto mandato consiste, dice, en honrar al padre y a su madre. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 6, 1 y 2. Efesios 6, 1 y 2. Hijos, dice el versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es, ¿qué cosa? Justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Bendito sea el nombre del Señor para los hijos, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer el hijo? Dándole cumplimiento a la ley. Honrar a padre y a madre. Amén. Bien. Entonces vamos al sexto mandamiento. ¿En qué consiste el sexto mandamiento? El sexto mandamiento dice, no matarás. Veamos qué dice Romanos 13, 9 y Primera de Pedro 4:15. En Romanos 13, 9 dice así. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos el sexto mandamiento y luego vamos a Primera de Pedro 4:15. Recuerda que estamos viendo si existen los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. En Primera de Pedro 4:15 nosotros encontramos esto que dice así, refiriéndose siempre al mandamiento no matarás. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en los ajenos. Entonces sí hablaron, esta gente predicaron acerca de los mandamientos o de la ley de Dios en su tiempo. Vamos a ir al séptimo mandamiento, y el séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Y vamos a ir a Primera de Corintios 6, 9 y 10. En Primera de Corintios 6 y el versículo 9 y 10. Dice la palabra del Señor así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Eh? Entonces tenemos el séptimo mandamiento ahí en el Nuevo Testamento. El octavo mandamiento se refiere no robar. Vamos a ver qué dice Efesios 4:29. En Efesios 4:29 nosotros encontramos esto que dice así. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No hablar, ¿qué cosa dice el octavo? Y el noveno dice, no dar falso testimonio. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 21:8.
Y ya vamos a terminar. Ahora sí estuvo bien corto. Apocalipsis 21:8. Dice la palabra del Señor así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Toda persona mentirosa, o sea, que habla falso testimonio, tendrán su parte ¿dónde? En el lago de fuego. Y el 10º mandamiento dice no codiciar. Vamos a ver qué dice Colosenses 3:5. Y nos vamos a quedar haciendo un resumen en el 4º mandamiento. Colosenses 3:5 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Ves? No codiciar. Es el 10º mandamiento. Y vamos a quedarnos en un resumen del 4º mandamiento en el libro de Lucas 23, 55, 56. Y ahí terminamos ahora. Y vamos a especificar aquí con el 4º mandamiento, en un resumen al 4º mandamiento, que es el libro de Lucas 23. Amén. Amén. 23, 55 y 56. Dice la palabra del Señor así: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Quiénes eran estas mujeres? Las mujeres que andaban con Jesús. ¿Y qué era lo que hicieron las mujeres después de la muerte de Jesús? Cuando ellas vieron dónde quedó enterrado Jesús, dónde fue enterrado, dice que se volvieron, prepararon especias aromáticas y descansaron el 7º día o el sábado. ¿Conforme a qué lo descansaron ellos? Conforme al mandamiento. Conforme al mandato que decía en la ley. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. ¿Obedecían entonces las seguidoras de Jesús la ley o los mandamientos de Dios? Sí. Según el texto bíblico, sí. Porque esos fueron los que hicieron después que vieron cuando Jesús fue enterrado. He aquí hemos llegado al final del tema ¿qué es la ley moral de Dios? Espero que Dios abra tu mente y tu corazón y pueda darte sabiduría para que puedas entender lo que la palabra de Dios quiere decir a tu vida. Que Dios les bendiga a todos, es mi mayor deseo.